Muy buenos días, vamos a conversar sobre enfrentamiento a la hemorragia digestiva alta y algo de hemorragia digestiva baja. Tiene una clase independiente que habla de hemorragia varicial, vamos a ver la diferencia y la importancia de aquello. Bueno, es un tema importante porque es frecuente, la cuenta en Estados Unidos de 500.000 de personas hospitalizadas al año por este motivo, o sea, les va a tocar verlo en alguna oportunidad. Luego es un cuadro que no solo es frecuente, sino que eventualmente tiene mortalidad. La hemorragia digestiva alta tiene mortalidades, según la serie que analicemos, entre el 3 y el 10%, que es notoriamente superior a la hemorragia digestiva baja, que al menos es la mitad o un tercio de la hemorragia digestiva alta. O sea, la baja es mucho menos mortal que la alta. Es difícil morirse de una hemorragia digestiva baja, en otras palabras. Eh, ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo clasificamos la hemorragia? Van a encontrar que hay múltiples clasificaciones, algunas más útiles que otras, y conocerlas todas. Sin duda que la más relevante, y ya lo mencionaba en la introducción, es diferenciarla sobre alta o baja. Alta nos referimos en la que sangra desde el esófago hasta el duodeno inclusive, que por cierto es lo que se alcanza a examinar con endoscopía digestiva alta. La hemorragia digestiva baja nos referimos a la que se desarrolla en el colon, y es la que se alcanza, por cierto, hoy en día en relación al estudio por una colonoscopía. Y por cierto, cuando no es ni alta ni baja, lo más probable es que se trate de intestino medio, es el concepto actual que está primando. Eh, pero también la podemos clasificar según cuantía, desde una leve, que es básicamente la constatación del sangrado, a una severa que requiere transfusión de glóbulos rojos, o a una masiva que requiere o que presenta compromiso hemodinámico, hipotensión, taquicardia. También se puede presentar según su temporalidad en aguda o crónica, que es menos importante para esta clase, las que llevan más de un mes, que se manifiestan principalmente por anemia. Y por supuesto la podemos clasificar según la etiología, ¿de acuerdo? Pero la hemorragia digestiva alta propiamente tal, que es la lejos la más importante, la que da los números que les mencioné, la que tiene la mortalidad que les mencioné, se divide fundamentalmente en su etiología, pero principalmente en varicial y no varicial. Es decir, no es importante si es por una úlcera gástrica o por una úlcera duodenal. Lo que hay que definirla es si es por varices esofágicas que tienen que ver con hipertensión portal, en la casi la totalidad asociado a daño hepático crónico. Entonces, que es una enfermedad distinta. Como tiene una enfermedad distinta, que tiene una manifestación particular, que es hipertensión portal, y que puede desarrollar varices esofágicas y sangrar, es un sangrado muy distinto en el sentido que estamos frente a un paciente enfermo que desarrolla otras complicaciones muy distintas al solo hecho de sangrar. Por lo tanto, el manejo es distinto, el pronóstico es distinto, y por cierto lo vemos en una clase separada, pero ojo, cuando llega un paciente al servicio de urgencia no dice yo tengo una hemorragia por varices o no por varices, por lo tanto hay que aprender el enfrentamiento inicial. Cuando no encontramos la causa de sangrado tras una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía, los libros más tradicionales hablan de una hemorragia digestiva de origen oscuro, y hoy en día preferimos el término hemorragia de intestino medio. Les explicaba, les decía, que el manejo y el enfrentamiento a la hemorragia por varices y no por varices es muy distinto. Como ven ahí en la siguiente tabla, la mortalidad es muy, muy distinta, la evolución es distinta, cuando hacer una endoscopía es distinto, el uso de inhibidores de bomba de protones es distinto, el uso de vasoactivo, antibiótico o terapia endoscópica es distinto. La terapia endoscópica siempre se hace en el caso de una hemorragia digestiva por varices, y solo se hace cuando hay sangrado activo o riesgo de resangrado significativo en los sangrados que no son por varices esofágicas. Bueno, pero en términos generales, le decía que un paciente no viene con el cartel de la urgencia de cuál es el origen del sangrado, y es por eso que las causas más frecuentes, les menciono, son las patologías agudas gastrointestinales, incluidas las patologías pépticas, la úlcera, en prácticamente la gran mayoría de los pacientes. Va seguido el síndrome Mallory-Weiss, que es un desgarro mucoso submucoso
A nivel de la unión gastroesofágica, habitualmente secundario a un esfuerzo que puede ser vómito o emesis. Y por último, un cuarto, quinto lugar y mucho más abajo, viene el tema de las varices esofágicas. O sea, cuando vemos un paciente sin ninguna información, lo más probable es que no sea esto, por cierto. Ahí en porcentajes nacionales, por cierto, no muy actualizados. ¿Qué hay que preguntar dirigidamente en la anamnesis? Bueno, hay que ver cómo se presenta esta hemorragia. Una posibilidad es que sea por hematemesis, lo cual, por cierto, le atribuye un elemento de severidad. Ya sabemos que para que un paciente tenga hematemesis, en número un poco mágico y mítico, se dice que tiene que haber tenido un sangrado más o menos de 500 ml. Es válido para la mayoría de las personas. No es válido para un Mallory Weiss, por cierto. No es válido para un paciente que no tenga estómago, que tenga bypass gástrico, cirugía bariátrico. Así que cuidado, pero en teoría, por cierto, prácticamente nos confirma el diagnóstico de hemorragia digestiva y, por cierto, nos da un elemento de severidad, ya que tiene que haber tenido un sangrado significativo. La manifestación más habitual, por cierto, entonces, es la melena, que es esta deposición color alquitrán, de mal olor y pastosa, que traduce una pérdida hemática, pero es bastante menor comparado con la hematemesis. Es decir, para que un paciente tenga melena basta aproximadamente 60 ml de sangre digerida. Como es poca cantidad y tiene que ver con la velocidad de tránsito, una hemorragia digestiva alta se puede manifestar por un sangrado más bien rojo o venoso, o sea, no como melena propiamente tal, tiene que ver con el volumen de sangre que ha perdido el paciente en tiempo. Y por cierto, una hemorragia digestiva baja también se podría manifestar por una deposición bastante parecida a una melena, si es poco el sangrado y con un tránsito digestivo lento. Pero bueno, decía que hay que buscar los elementos, los síntomas que certifiquen la hemorragia digestiva, por ejemplo, lo que estamos conversando, diagnósticos diferenciales, epistaxis, cierto, hemoptisis, pueden confundir a un clínico. Pero no solo hay que saber que el paciente sangró, sino que lo más importante es saber qué tan severo ha sido esto, y esto se evalúa en relación al estado hemodinámico. Lo primero que hay que hacer, por cierto, es evaluar los síntomas. El paciente ha tenido ortostatismo, ha tenido mareo, tiene palpitaciones, taquicardia. El tiempo de evolución es importante, es más severo si el paciente está severamente enfermo en pocas horas, versus que diga que se siente más o menos bien y lleva una semana con sangrado. Por supuesto que este último parece menos significativo en la severidad, digamos. Hay que estimar la cuantía, lo cual no es sencillo. Por supuesto que hay que buscar historia de fármacos, antiinflamatorios, aspirina, que son fármacos que pueden producir fácilmente úlceras gastroduodenales. Anticoagulantes orales, es importante saberlo, ya que favorecen el sangrado y eventualmente requieren una terapia en particular. Importante consignar si el paciente tiene historia previa de hemorragia digestiva, ya que nos puede hablar o de patología péptica, o también nos podría hablar de sangrado por varices, si el paciente así lo reconoce. El examen físico es muy importante, no solamente los elementos que certifiquen la hemorragia, como un tacto rectal o ver elementos de sangre, o ver hematemesis, pero también los elementos clínicos que hablen de su estado hemodinámico, que finalmente es lo que se redunda en el riesgo de fallecer de este paciente. Y entre eso, pulso, presión, perfusión clínica, higiene capilar, son elementos que hay que buscar dirigidamente. Por supuesto que vamos a buscar elementos de patopatía crónica. Dijimos que los pacientes llegan indistintamente a servicio de urgencia según sea su enfermedad. Así que hay que buscar elementos que no hablen que el sangrado es por varices esofágica, signos de coagulopatía asociados a la enfermedad hepática o por fármaco o una enfermedad hematológica. Por supuesto que es importante que el paciente viene en paralelo con gingivorragia, equimosis. Por supuesto que no habla que la coagulación no está funcionando bien. Estos elementos en fondo clínicos, son los que establecen habitualmente el riesgo de fallecer por esta enfermedad. Para esto hay parámetros clínicos de laboratorio que se agrupan, por ejemplo, en el score de Bradford, que tiene que ver con edad, signos vitales del paciente, enfermedades concomitantes, y es útil para saber si el paciente hay que manejarlo ambulatorio, si hay que hospitalizarlo, en qué unidad hay que hospitalizarlo, qué riesgo tiene de fallecer. Y el score que más nos gusta es el de Rocker, que es muy similar, o sea, agrupa estos mismos parámetros, más que considera los hallazgos endoscópicos. La endoscopía es muy importante en los pacientes con hemorragia digestiva alta,
pues nos ayudan a certificar el diagnóstico. Los pacientes que se hacen endoscopía requieren menos transfusiones, menos cirugía y tienen redundancia en la mortalidad. Pero vamos a conversar que no es la panacea, no es la piedra angular, pero por supuesto que nos va a decir cuál es el pronóstico de este paciente y qué riesgo tiene de seguir o volver a sangrar. Bueno, es por eso que este score de Rocas, que les muestro a continuación, que incluye edad, hemodinamia a través de frecuencia cardíaca, presión arterial, las comorbilidades y los hallazgos endoscópicos, son los que nos dicen o nos estiman el riesgo que tiene nuestro paciente, en este caso, de tener una enfermedad compleja y eventualmente fallecer. Dicho eso, les comento que la hemorragia digestiva alta es autolimitada, al igual que la baja en la mayoría de los pacientes, pero puede resangrar y es por eso que un porcentaje de los pacientes requiere terapia endoscópica. Es decir, en otras palabras, no todos los pacientes que se hacen una endoscopía digestiva por sangrado se va a hacer algo cuando no es por varices. Y solamente un cuarto de los pacientes va a requerir alguna terapia endoscópica. ¿Por qué los pacientes pueden seguir sangrando? Bueno, es un medio hostil para la coagulación, fundamentalmente por la ubicación, las lesiones que puede haber y fundamentalmente por la presencia de ácido que no permite funcionar bien el sistema de la coagulación y luego, por supuesto, que puede dañar el tejido. En ese sentido, la endoscopía tiene algunos elementos que aportar para la terapéutica de la hemorragia. Tenemos terapia que es por inyectoterapia, o sea, con aguja se coloca elementos que pueden esclerosar o hemostáticos. Se puede hacer terapia térmica de contacto, no de contacto, es decir, para coagular los vasos. Se puede ocupar métodos mecánicos, por ejemplo, clips, como aparecen en el diagrama. Y también tenemos la posibilidad de ocupar lo que se llaman polvo hemostáticos, son hemostáticos tópicos que se colocan sobre la lesión y favorece la coagulación. Pero esto sin duda que tiene limitaciones. O sea, para poder hacer esto uno tiene que ver lo que está ocurriendo, es decir, si tengo un estómago, por ejemplo, lleno de sangre, que no es aspirable, les cuento, por el endoscopio, no tiene mucho rol. O sea, tiene que tener un tubo digestivo insuflable y que pueda reconocer una lesión si está lleno de alimento o lleno de sangre, porque el volumen es mucho o porque está lleno por lo que sangró previamente. Ninguna de estas cosas que se muestran tan bonito aquí en los diagramas son realizables. Es decir, son para sangrados habituales el manejo, pero si tenemos un sangrado muy masivo, que son muy anecdóticos, por cierto, eventualmente la endoscopía no tiene rol. Los hallazgos de la endoscopía son muy importantes, es decir, podemos tener un paciente que esté sangrando activamente o un paciente que ya no sangra, pero esta lesión que vamos a identificar, que va a confirmar el diagnóstico, puede tener mayor o menor riesgo de resangrado. Este esquema que aparece en New England es muy útil en el sentido que nos orienta, según los hallazgos endoscópicos, qué es lo que hay que hacer. En general, los pacientes que tienen riesgo de fallecer deben estar hospitalizados 3 días. Se ocupa, les voy a comentar, terapia con inhibidores de bomba de protones en altas dosis, estamos hablando entre 80 y 160 miligramos al día de inhibidores de bomba de protones. Los pacientes se manejan solamente con régimen cero o líquido claro inicialmente, si tienen riesgo de fallecer, y eso significa un vaso sangrante o un vaso visible. Pero por el otro lado, si en realidad es una úlcera que no tiene elementos de riesgo de resangrado, por ejemplo, una base limpia, o sea, solo con fibrina, una manchita de café que muestra dónde sangró, pero no tiene riesgo de resangrar, ese paciente presenta una hospitalización muchísimo más corta, incluso se puede dar de alta el mismo día con inhibidores de bomba de protones orales. Considerar siempre el Helicobacter pylori, recuerden que tienen una estrechísima relación en relación a las úlceras duodenales, que son prácticamente todas por Helicobacter pylori, y la alternativa son por fármacos, y mucho menos, ¿cierto? Más o menos la mitad en relación a las úlceras gástricas. Recordar que un Helicobacter pylori en agudo no necesariamente significa el estatus de esta bacteria, ya que la sensibilidad de los métodos puede caer con presencia de sangre, antibióticos, inhibidores de bomba de protones y otros. Así que no olvidarlo para eventualmente evitar los sangrados futuros. Sin duda les decía que la endoscopía es una piedra angular de la terapia, no porque es la que salva a los pacientes, pero nos permite establecer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico y darnos los riesgos del paciente más, le expliqué, en relación a edad, estado hemodinámico y comorbilidades. Es decir, es más importante, o sea, a un mismo sangrado, por ejemplo, en un paciente de 20 años es muy distinto a uno de 80 años, si bien la lesión puede ser exactamente la misma.
En ese mismo sentido, los sangrados que se dan en los pacientes hospitalizados por otro motivo también tienen una mayor mortalidad y efectivamente es porque no está hospitalizado, porque está enfermo, es decir, tiene enfermedades activas o concomitantes. O sea, el paciente en el cual ocurre es lejos lo más importante y lo que salva al paciente solamente o participa en la endoscopía en un pequeño porcentaje de ello, el resto es todo el manejo no endoscópico. Una clasificación que tienen que conocer, y ya se las mencioné, no con el nombre, es la clasificación de Forrest, es decir, la que los clasifica los hallazgos endoscópicos que podemos tener, y según estos hallazgos es el riesgo de resangrado. Ya les decía que el paciente que está sangrando activo, ya sea pulsátil o en napa, o que tiene un vaso visible, son pacientes que tienen alto riesgo de repetir el sangrado o continuar sangrando, versus por otro lado los que tienen clasificaciones 2C o 3, que son los que tienen prácticamente una úlcera limpia, no van a volver a sangrar. Recordar que el paciente puede presentar una hemorragia por varices, nosotros tenemos que estar atentos, conversamos que el manejo es muy distinto a lo que estamos conversando hoy en día y van a tener una clase de aquello, pero hay que sospecharlo. En ese sentido, hay que entender o buscar elementos en el examen físico de patología crónica en el laboratorio. Si el paciente tiene trombocitopenia, es más probable que tenga una hemorragia por varices, que ya sabemos la hipertensión portal produce hiperesplenismo, y secundariamente puede aparecer trombocitopenia. Habitualmente tiene alguna alteración de las pruebas hepáticas, es muy raro que un cirrótico tenga pruebas hepáticas normales, por ejemplo, al punto que tenga hipertensión portal. Así que hay que estar atento al diagnóstico. No podemos eh, tratar a un paciente por úlcera teniendo varices. Eso es realmente negligente. Al revés, si tenemos un paciente con cirrosis y un 10% de ellos tiene una úlcera y lo tratamos como hemorragia por varices, no va a pasar nada, pero al revés, puede ser resultados nefastos. Bueno, van a tener una clase de esto, así que no voy a profundizar más. Tratemos de volver al tema para ver un poquito el tema del manejo, que es más sencillo cuando uno lo discute así. Aquí estamos frente a una mujer de 68 años, hipertensa y diabética, que tiene artrosis de manos, rodillas, por lo cual toma algunos fármacos, toma naltrexona, fulmina y toma antiinflamatorios no esteroidales, que sabemos que son grandes causantes de hemorragia digestiva. La paciente ingresa al servicio de urgencia con epigastralgia, algo de disnea y historia de posiciones melénicas de 3 días de evolución. Ya tenemos una paciente que no es mayor, pero tiene algunas comorbilidades que se ven compensadas, pero el examen físico que encontramos, algo de hipotensión para una paciente que es hipertensa, tenemos frecuencia cardíaca elevada, esos son elementos que nos dan puntuación en los scores de severidad, vemos que tiene un soplo más bien hiperdinámico, y encontramos que tiene algunos elementos de mala perfusión clínica, centro de extremidades frías, pulso filiforme, ginecoidal lento, está contacto rectal con melena presente. Es decir, estamos frente a una hemorragia digestiva al menos que va a ser moderada o severa eventualmente. Junto con este manejo visual, inicial hay que evaluar, dijimos, el ABC, ver cómo está respirando, cómo están los sistemas, grosso modo, eh, pero lo que va a salvar al paciente es la administración de fluido. O sea, que no son sangrados muy violentos, pero son persistentes. Si yo me hago un corte en la piel, veo la sangre, consulto, dar una alerta, pero la hemorragia digestiva puede estar los pacientes horas, días sangrando y no tener conocimiento de aquello o no interpretarlo. Desde que sangra una úlcera hasta que llega a salir, las devoluciones pueden pasar, depende del hábito intestinal, en pacientes constipados pueden pasar un buen tiempo. Es decir, es un sangrado que puede permanecer oculto a los ojos y por eso los pacientes llegan con un compromiso muy dinámico. Entonces lo que salva a los pacientes, y esto es lejos lo más importante de la clase, es la reanimación con volumen. Los pacientes deben tener 2 vías venosas periféricas que son las que sirven para administrar volumen en alta velocidad. Es decir, las catéteres venosos centrales, que son largos y angostos, no permiten pasar volumen a alta velocidad. Lo que permite son vías venosas cortas y periféricas. Eso, si yo quisiera pasarle volumen agresivamente a un paciente, esa es la vía de elección. E iniciar hidratación endovenosa, habitualmente con cristaloides, solución fisiológica o ring lactato. Si el paciente tiene un estado hemodinámico que persistentemente comprometido pese a esto, o en el laboratorio aparece anemia significativa, considerar las transfusiones. Por eso que dentro de los exámenes de sangre siempre debe ir la clasificación de grupo IRH a estos pacientes para
para eventualmente transfundirlo. Este examen debe estar tomado al ingreso del paciente junto con otros exámenes que nos pueden ayudar, sí, y eventualmente no. Recordar que el hematocrito, la hemoglobina son concentraciones, se demoran varias horas en diluirse, o sea, pueden no demostrar el estado de pérdida sanguínea, lo mismo que la creatinina, lo mismo que otros exámenes. Considerar al paciente añoso, pruebas de sufrimiento miocárdico, si está con precortalgia, que puede tener una relación a anemia, considerar ácido láctico, si el paciente se ve muy mal perfundido, pero finalmente el manejo es clínico inicialmente. ¿De acuerdo? Este paciente que era diabética, por cierto, que tiene que tener un hemoglucotest. Y, por supuesto, vamos a hospitalizar a esta paciente, ¿cierto? Que tiene compromiso hemodinámico, al parecer, y la vamos a hospitalizar por lo menos en unidad intermedia. ¿Utilizamos sonda nasogástrica en los pacientes? La gran mayoría no. ¿De acuerdo? Esto se preconizaba años atrás, pero realmente ha caído en desuso porque es malo para aspirar. Rara vez la necesitamos para saber que está sangrando, o que sangró, digamos, para confirmar el diagnóstico. No sirve colocar soluciones frías a través de la sonda, cosa que todavía se instruía hace unos 20 años atrás. Vamos a utilizar transfusión, va a depender, como les voy a comentar, del nivel de hemoglobina y nivel de hemoprotones, muy importante. Entonces, resumiendo, aquí en esta tabla, sonda nasogástrica no se puede considerar en pacientes que están con hematemesis persistente y severa, podría ayudar, digamos. No hay que pasar ninguna cosa por la sonda, no debe recibir fármacos por la sonda, no hay que lavarlos con solución fría, por supuesto, como les mencionaba. Transfusión es la adición clínica inicialmente o eventualmente por el nivel de hemoglobina. Si el paciente no responde a más de 2 litros de cristaloide, es probable que este paciente requiera transfusión de glóbulos rojos o si clínicamente así lo amerita. Pero hay que entender que el manejo más restrictivo, es decir, cuando transfundíamos a los pacientes con mayor libertad, manga ancha, los resultados son peores. Es decir, hoy en día no transfundimos salvo que parezca necesario, y eso puede ser por elementos clínicos o por laboratorio, como les voy a mencionar. Inhibidor de bomba de protones es el tratamiento estrella más importante que uno puede administrar a estos pacientes luego de la hidratación y la reanimación vascular. ¿De acuerdo? O sea, luego de eso, o en conjunto con eso, es la segunda terapia más importante y ha demostrado claramente beneficio en los pacientes, les va mejor, requieren menos endoscopía, requieren menos cirugía, requieren menos transfusión, mejora la mortalidad. Y mi recomendación, si bien hay divergencia en la literatura, mi recomendación es administrarlo al momento de la llegada del paciente. Son altas dosis habitualmente, se ocupa omeprazol endovenoso a dosis de 80 miligramos, es decir, 2 ampollas en bolo, y luego se sigue con altas dosis que pueden llegar a dosis máxima de 160 miligramos al día, que puede ser en infusión continua o más bien usado en Chile en forma intermitente. ¿Por qué sirve este fármaco? Porque neutraliza el pH gástrico, lo cual mejora la coagulación local, lo cual disminuye o detiene el daño tisular, permite que el organismo y la lesión sane. Cuando uno ocupa inhibidor de bomba de protones antes de la endoscopía, lo que ocurre es cuando uno llega a la endoscopía ya hay mucho menos que hacer y aumenta el porcentaje en que la endoscopía no hace nada más que mirar, es decir, tiene claramente un rol significativo en la recuperación de la lesión y de los pacientes. Por eso yo recomiendo usarlo antes de la endoscopía, es decir, cuando llega el paciente junto con la administración de fluidos. Cuando solicitamos la endoscopía, cuando llamamos al endoscopista, no hay problema en llamarlo para avisarle que hay un paciente, pero en la práctica no hay que hacer la endoscopía precozmente o antes de lo que ya hemos conversado como terapia. O sea, debe recibir inhibidor de hemoprotones, debe estar reanimado de fluidos, debe ser transfundido si así lo requiere. Hablamos de una endoscopía de urgencia, la que se realiza entre 12 a 24 horas desde que el paciente arriba a nuestra unidad. Y, por cierto, les cuento que hay más de un estudio y uno de muy buena calidad, prospectivo, randomizado, en los cuales los pacientes, cuando se realiza precozmente este estudio endoscópico antes de las 4 horas, los pacientes tienen peores desenlaces. No es porque sea malo hacer la endoscopía precozmente, no lo entiendan así. Tiene que ver con que si uno se apura mucho, el paciente no ha recibido transfusión, no ha recibido omeprazol, no hemos dejado que los fármacos hagan la terapia, y lo más probable es que uno termine haciendo más daño en relación a sedar al paciente o anestesiarlo, introducir un tubo o hacer terapia innecesaria, que por cierto también puede ayudar a dañar la lesión que estamos conversando.
En ese sentido, la endoscopía, estamos hablando 12 a 24 horas de ingresa, por supuesto que hay que analizar caso a caso. Va a existir anecdóticamente por el nivel de lesión, por lesiones infrecuentes que ni siquiera aparecen en la tabla que yo les mostré, a veces tumores con sangrado muy importante que son muy infrecuentes, lesiones fístula aorta entérica, grandes úlceras duodenales con compromiso de grandes vasos que son absolutamente anecdóticas, pero va a haber pacientes en los cuales la terapia inicial no va a estabilizar al paciente. Si el paciente no logra estabilidad, significa que tiene un sangrado muy significativo, en los cuales yo les mencioné, la endoscopía va a tener poco rol, pues no va a poder hacer lo que sabe hacer, que es poder mirar. En ese sentido, cuando un paciente tiene este nivel de gravedad, hay que recurrir a otras alternativas. La cirugía es una muy buena alternativa. La angiografía de urgencia, o sea, el manejo endovascular, también, por supuesto, tiene un gran rol en este sentido. Puede ser en conjunto o no con el endoscopista. Uno habitualmente trata de ir y ayudar al cirujano a ver al menos está sangrando, si parece el estómago, si parece el duodeno, pero el rol de la endoscopía es claramente muy inferior. Cuando transfundimos los pacientes, la letra chica dice en general pacientes con hemoglobina bajo 7. Si uno transfunde con hemoglobinas mayores, los pacientes no tienen beneficio, incluso puede ser deleterio. Por supuesto que esto es flexible si tenemos pacientes que están con infarto activo, que embarazados, accidente vascular reciente, eventualmente uno sube el nivel de hemoglobina para transfundirlo. Pero recuerden que la hemoglobina no es un examen instantáneo, es decir, si yo pierdo rápidamente 2 litros de sangre, me controlo un hematocrito me sale absolutamente normal, es decir, se demora tiempo para mostrar la realidad, es decir, la clínica es lo que manda si un paciente mantiene taquicardia, elemento de hipoperfusión, shock, pese a haber recibido volumen adecuado de cristaloide, debe considerar un hemodiado, aunque la hemoglobina todavía no lo muestre. Antiguamente hacíamos un control endoscópico a todos los pacientes, se llamaba second look, o sea, volver a mirar a los pacientes 24, 48 horas después del sangrado. Hoy en día no lo hacemos, salvo que el endoscopista lo considere, por ejemplo, una endoscopia incompleta, la hemostasia dudosa, lesiones de muy alto riesgo, pero en general no es un estándar, así que los pacientes los realimentamos, como les decía, un régimen líquido inicialmente, para que no nos interfiera con una nueva endoscopia si fuese necesario. Cuando vamos de alta a los pacientes, cuando están estables, significa hemodinamia adecuada, hemoglobina estable, con complicaciones resueltas. ¿De acuerdo? En pacientes sin comorbilidad, condiciones de bajo riesgo, eventualmente se pueden dar de alta el mismo día, como les mencioné previamente. Eso básicamente lo quería comentarles de hemorragia digestiva alta. Traten de diferenciar si estamos hablando de hemorragia por varices o no variciales. Si bien van en clases distintas, en capítulos distintos de los libros, los pacientes no llegan como tal. Casi toda la información que uno va a encontrar tiene que ver, salvo que lo diga, con hemorragia digestiva alta no varicial. O sea, los números, el manejo y todo tiene que ver con esto, lo cual no significa que no se pueda extrapolar a otros cuadros. Por ejemplo, hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva baja, hoy en día nos referimos a la que se ocurre un sangrado en el colon. A diferencia de la endoscopía, el sitio sangrado está más cerca del camino de salida, es decir, el paciente avisa antes que está sangrando, sale mucho antes y puede estar a pocos centímetros del recto, es decir, rápidamente va a exteriorizar sangre, a diferencia de la hemorragia digestiva alta. Las causas son distintas, y si bien la hemorragia digestiva alta es una enfermedad habitualmente de pacientes mayores, puede ser también presentarse en pacientes más jóvenes. Pero como en su gran mayoría son pacientes mayores, las causas más importantes son las que aparecen ahí en la diapositiva, es decir, enfermedad articular por lejos, lesiones vasculares, angiodisplasia debería decir así, otras lesiones vasculares, colitis isquémica, tumorales, y otras son las causas más frecuentes, pero, insisto, estos son en pacientes mayores que son la gran causa. En pacientes menores hay que agregar divertículo de Meckel, lesiones vasculares y otras cosas, algunos pólipos gigantes, juveniles y otras cosas. Pero esto es lo que va a aparecer en la mayoría de los lugares. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia digestiva baja? Habitualmente por hematoquesis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí una paciente de 62 años, hipertensa, usuaria de aspirina, que consulta por hematoquesia repetida de gran cuantía. Aquí recuerden que la hematoquesia, como exteriorizan los pacientes muy rápido y la sangre es una tintura que tiñe harto, a veces la presentación es bien florida, asusta a todos los pacientes, pero no significa que sea un gran sangrado, ¿de acuerdo?
tienen que revisar los siguientes conceptos: rectorragia, melena, hematoquesis, que lo hemos mencionado durante la clase, tienen que conocerlos y entenderlos bien. Aquí es más frecuente, por cierto, la hemorragia digestiva crónica, esa que más bien que lleva a la anamización y no necesariamente a ver sangre, ¿de acuerdo? Que es otro elemento que de repente también les puede aparecer, sobre todo en los sangrados digestivos bajos. Bueno, volviendo al caso de nuestra paciente, esta presenta piel fría, taquicardia, presión media límite para un paciente previamente hipertenso, y vemos que al tracto rectal hay sangre roja mezclada con deposiciones. Aquí la semiología es bastante importante. Es distinto tener sangre, que puede haber sangre y coágulo, y luego separada de las deposiciones, significa que un sangrado más bien distal no se alcanzó a mezclar. Cuando se formó las deposiciones no se alcanzó a mezclar con sangre, y eso nos habla que el sangrado es distal, cuando hay coágulo o hay sangre fresca que está separada de las deposiciones. Al revés, cuando es todo sangre o una diarrea mezclada con deposiciones, nos habla que el sangrado probablemente es más proximal. Son elementos semiológicos que nos ayudan. A veces, curiosamente, instalamos sonda nasogástrica en pacientes con sospecha de hemorragia digestiva baja. ¿Cuándo lo considero yo personalmente? Recuerden que una hemorragia digestiva alta me refiero, puede manifestarse por un sangrado rojo en las deposiciones, y eso ocurre cuando el sangrado es muy masivo. El evento semiológico clínico es que el paciente, si tiene un sangrado tan significativo, tiene compromiso hemodinámico. Al revés, la hemorragia digestiva baja en general infrecuentemente se manifiesta con tanto compromiso hemodinámico. Es decir, cuando yo tengo un sangrado y me dicen, no, viene muy hipotenso, muy enfermo el paciente, yo considero que a veces podría ser una hemorragia digestiva alta y le digo al residente que coloque una sonda nasogástrica. Si sale sangre, en realidad el diagnóstico está equivocado. Luego, si no sale sangre y es una baja, eventualmente puede ocupar esta sonda para instilar, administrar laxantes. Recuerden que para hacer una colonoscopía el colon debe estar limpio. Para hacer una endoscopía digestiva alta basta con que el paciente tenga ayuna, pero el colon tiene deposiciones y con deposiciones no se puede hacer una colonoscopía, es decir, necesitamos administrar algún tipo de laxante y eso puede ser necesario instalar una sonda nasogástrica para aquello si quiero hacer una preparación con laxante acelerada. El resto de las cosas son básicamente muy similares a lo que discutimos en hemorragia digestiva alta, pero aquí aparece un examen que es muy útil para nosotros, que es el angio-TAC de abdomen, que no es otra cosa que un TAC de abdomen y pelvis, con contraste, y el corte o el rastreo se hace durante la administración precoz del contraste, es decir, en fase arterial. Este examen es muy importante y nos puede ayudar o condicionar el manejo del paciente, nos puede ayudar a tomar decisiones en un paciente que venga severamente enfermo, lo vamos a discutir. Entonces, volviendo al punto que estábamos conversando, el 10% de la hemorragia digestiva alta se puede manifestar como hematoquesia. Tengan cuidado, un paciente severamente enfermo que venga, por supuesto que hay que considerar esta posibilidad y lejos, tal cual como uno no debe tratar una hemorragia digestiva alta por varices, no debe tratarla como una secundaria, una úlcera, también es muy mal visto tratar una hemorragia digestiva alta, tratarla como una baja. Ya les comentaba que la mortalidad es significativamente muy distinta. ¿De acuerdo? Bueno, si no tengo disponible colonoscopía o el paciente viene enfermo, la recomendación es hacer una angiotac. El resto del manejo es muy parecido, es decir, el laboratorio nos va a servir para lo mismo. Si un paciente viene con anemia muy significativa, lo más probable es que haya tenido sangrados previos, tal vez no evaluados. El volumen y la reanimación con volúmenes y transfusión es exactamente igual a lo que discutimos con hemorragia digestiva alta. Entonces, si el paciente tiene comorbilidad, tiene un tacto rectal con sangre fresca, tiene taquicardia, tiene presión arterial baja, o la sistólica baja, o los exámenes de sangre muestran mucha anemia, vamos a considerar que nuestro paciente puede estar inestable, y en este caso lo que hay que hacer es un angiotrac. Si el paciente viene estable, viene con algo de anemia, pero bien tolerado, no tiene alteraciones de sus parámetros clínicos, está normotenso, lo que haremos, básicamente lo hospitalizaremos, si las comorbilidades lo aconsejan. Si el paciente es muy estable y no tiene anemia, eventualmente se puede hacer un manejo ambulatorio. Pero la gran mayoría de los pacientes que van a consultar van a estar suficientemente enfermos y programaremos una colonoscopia cuando el colon está limpio, es decir, en las próximas 24 horas, administrando el laxante que corresponde.
Pero si el paciente viene más enfermo, es decir, con elementos de inestabilidad o riesgo, porque es muy enfermo, porque tiene los elementos de alteraciones de los signos vitales que comentamos, el paciente va a un angioTAC. En la angioTAC evaluamos, el paciente tiene un sangrado activo, si no tiene activo, el paciente no está sangrando, obvio, y lo prepararemos con tranquilidad, lo confundiremos si necesario, iremos a la colonoscopía cuando esté limpio el colon. Es decir, la colonoscopía rara vez es una emergencia o una urgencia, como en el caso de la endoscopía digestiva alta que la hacemos, dijimos, ¿cierto?, entre las 12 y las 24 horas siguientes. Ahora, si el paciente presenta un sangrado activo, aquí donde cobra rol el angioTAC, porque no solo nos dice que está sangrando, no solo nos dice cuál es la cuantía del sangrado, sino que nos evalúa, nos aproxima a la etiología y sobre todo a la localización. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un tumor grande de colon derecho que está sangrando de forma significativa y un paciente no preparado, lo más probable es que el rol de la endoscopía sea ninguno, o muy poco, y más bien lo que hay que considerar a ese paciente es someterle a una cirugía que va a resolver el tumor, el sangrado, en un paciente no preparado. Tuvimos una colitis isquémica grave, que sea la causa del sangrado de este paciente, probablemente también la endoscopía tiene poco rol. Al revés, un sangrado que nos dice que es sigmoide distal, o sea, muy cerca del recto, tal vez ni siquiera hay que preparar al paciente, se puede ocupar un enema que va a limpiar los últimos 30, 40 centímetros del colon y eventualmente podemos hacer una endoscopía rápidamente, una colonoscopía me refiero rápidamente, y eventualmente hacer una terapia endoscópica. Les cuento que la endoscopía, les decía yo, en la hemorragia digestiva alta, que tiene un gran rol, ha ayudado a disminuir la mortalidad y otras complicaciones asociadas a la hemorragia digestiva alta. En la colonoscopía, el beneficio no es tan claro, es decir, la colonoscopía no está demostrado que salve a los pacientes o mejore la mortalidad en la hemorragia digestiva baja, que sin duda está dado no tanto por el sangrado, en los cuales el estudio endoscópico no siempre tiene mucho que aportar, sino que está dado fundamentalmente por la comorbilidad de los pacientes, la severidad o la edad en la cual ocurre esto. Así que la endoscopía aquí tiene todavía menos rol de lo que tenía en la hemorragia digestiva alta, y el elemento cardinal que se agrega es la utilidad del angioTAC para ayudarnos a tomar decisiones. Bueno, es lo que quería comentar yo acerca del manejo práctico, el enfrentamiento de la hemorragia digestiva. Esto no reemplaza que estudien por su cuenta, por supuesto que hay una serie de más información que deben buscar y leer, pero esto del enfrentamiento práctico a veces falta un poco en los textos y es lo que he querido tocar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y vamos a cortar la grabación.